Bueno, vamos a hacer el problema A4 del examen de selectividad de matemáticas de la ciudad de Madrid. La convocatoria ordinaria de 2020 es el problema A4. Es de probabilidad, es un arquero pues que dispara un globo y tiene una probabilidad de alcanzar ese globo, ¿no? La probabilidad va aumentando en cada tiro. Al principio es del 30%, en el segundo lanzamiento del 40%, y luego va aumentando a 50% y a 60%, ¿no? Tercer y cuarto lanzamiento. Entonces nos piden apartado A calcular la probabilidad de que el globo explote. Vamos a dar letra a las apartados. Sin necesidad de que el globo explote, sin necesidad de hacer un cuarto disparo. Bueno, entonces eso se puede traducir como la probabilidad de que acierten el primero o acierten el segundo o acierten el tercero. La unión de esos tres sucesos es la probabilidad de que explote el globo sin hacer un cuarto disparo, de los 4 que dispone, ¿no? Entonces, como los sucesos son disjuntos, porque si aciertan el primero no acierta la segunda, ¿no? Pues la probabilidad de la unión es la suma de las probabilidades, la probabilidad de acertar en el primero más la probabilidad de que acierte en el segundo más la probabilidad de que acierte en el tercero la suma de esas tres probabilidades. La probabilidad de acertar en el primero, como ya nos dicen que es del 30%, pues es 30 entre 100, ¿no? Antes de esto vamos a detallar esto más. Esto es la probabilidad de que acierten el primero más la probabilidad de que falle el primero y acierte el segundo más la probabilidad de que falle el primero y el segundo, vamos a ponerlo aparte, y acierte el tercero. Bueno, pues la probabilidad de que acierte el primero, como era del 30%, pues es, como decía, 30 entre 100, o lo que es lo mismo, 3 décimos, ¿no? Si simplificamos entre 10. Luego, la probabilidad de que falle el primero y acierte el segundo, pues la probabilidad de fallar el primero es 70%, es decir, 7 décimos, lo simplifico ya, y de que acierte el segundo, porque la de que falle el primero es la complementaria, ¿no? De que acierte, es decir, 70%,
De que acierte el segundo, como en la probabilidad del 40%, pues es 4 entre 10, ¿no? Simplificando. Y luego, como los sucesos son independientes, porque que acierte, una vez haya fallado el primero, ¿no? Que acierte el segundo no le afecta el hecho de que haya fallado el primero, ¿no? Pues la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Y en la tercera es que falle el primero, pues teníamos un 70%, que falle el segundo tendremos un 60%, porque la probabilidad de acierto era del 40%, y que acierte el tercero, como ya era de 50, ¿no? La de acierto, pues será 50%, que es, simplificando entre 10, 5 décimos, ¿no? Bueno, esto todavía lo podemos simplificar más. Esto es 2 entre 5. Esto es un medio. Esto es 3 quintos. Entonces queda 3 décimos más 14 veinteavos. No, 50avos, perdón. Más 21. 21 entre 100. Y entonces esto es 30 entre 100 más 28 entre 100, 58 entre 100 más 21 entre 100, 79 entre 100. Es decir, probabilidad alta de 0,79. Esa es la probabilidad de que explote sin necesidad, el globo sin necesidad de un cuarto disparo. Bueno, en el B nos piden vamos a llamar a este B, la probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo. Entonces eso es la probabilidad de que falle, ¿no? En los 4 disparos. Es decir, que falle el primero. Bueno, pongo lo del enunciado. Probabilidad de que siga intacto, ¿no? Es igual a la probabilidad de que el arquero falle el primero y el segundo y el tercero y el cuarto lanzamiento, ¿no? Entonces, la probabilidad de que falle el primero dijimos que era del 70%. Bueno, que simplificando entre 10 y 7 décimos, ¿no? Como antes. Ahí, porque la probabilidad de acierto era del 30, ¿no? De que falle el segundo, pues es 60%, es decir, 6 entre 10, porque tenía una probabilidad de acierto del 40%, y la de que falle es el complementario, ¿no? El 60%. Que falle el tercero ya es 50%, es decir, 5 décimos, la mitad, igual que la de acierto. Y la de que falle el último, como la de acierto es el 60%, pues la de fallo es el complementario, 40%, que es 4 entre 10. Igual que antes, como los sucesos son independientes, la probabilidad de intersección es el producto de las probabilidades. Bueno, pues simplificamos como antes. Esto es 2 quintos
esto es 3/5. Bueno, un 2 con el 10 también se me simplifica, un 5 abajo. Entonces arriba nos queda 3 por 2, no, 3 por 7, 21, por 5, 105. Y abajo nos queda 5 por 5 por 5, 125. Bueno, mejor, perdón. Simplifiquemos más. Este 5 también. Arriba y abajo se va. Entonces, mejor abajo nos queda 250. Y arriba 7 por 3, 21. 21 entre 250. Esa es la probabilidad de acierto. O sea, de que falle los 4. Que es lógicamente más baja, ¿no?, que la anterior. La dejamos así indicada, no vamos a poner el número decimal, ¿no? Ese podéis ponerlo como ejercicio, ¿no? Y ya el apartado C, pues tenemos una exhibición con 10 arqueros. Esto ya cambia el tercio, ¿no? Cambia las probabilidades. Y ya en vez de un arquero, pues aficionados son 10 profesionales, ¿no? Ellos aciertan el 85% de sus lanzamientos. Entonces nos piden la probabilidad en que entre los 10 hayan explotado exactamente 6 globos, ¿no?, en el primer disparo. O sea que aquí solo hay que ir al primer disparo. Entonces aquí, como estamos en un suceso que se repite varias veces, ¿no?, en este caso 10 veces, que es el disparar cada arquero, ¿no?, que son como si fueran idénticos porque tienen el mismo porcentaje de acierto, pues cuando es una repetición de un suceso con una cierta probabilidad de éxito, ¿no?, en este caso alta, ¿no?, el 85%, pues eso sigue, la variable aleatoria sigue una binomial con n igual a 10. N es el número de experimentos, ¿no?, en este caso el número de arqueros, y P, que es la probabilidad de éxito, pues 85%, ¿no?, o 0.85, ¿no? Entonces, que hayan explotado exactamente 6 globos es la probabilidad de que X sea 6. Que entonces, siguiendo esta binomial, la fórmula es 10 sobre 6, sobre este número K de aquí, digamos, ¿no?, por la probabilidad de éxito P, ¿no?, elevado a K, que es 6, por la probabilidad, como tiene que ser exactamente 6 los que aciertan, los otros 4 fallan, pues la probabilidad de eso es la probabilidad de fracaso, que es la complementaria, 15 entre 100 elevado a 4. Este 4 es el n menos k, donde n es el número de arqueros, k es los 6 que tienen que acertar, ¿no? Exactamente 6 globos, ¿no?, estallados. Entonces, esta es P, la probabilidad de éxito se suele llamar P. Esto es porque son sucesos independientes, entonces es que el primero acierte, digamos, el segundo acierte, el sexto acierte y los demás fallen, ¿no? El séptimo falle, el octavo falle, así hasta el décimo, ¿no? Entonces la probabilidad de que acierten es 85 entre 100 y como son sucesos independientes, pues es 85 entre 100 por 85 entre 100, 6 veces. Por eso queda este elevado a 6, ¿no? Y luego
que el séptimo falle y que el octavo falle, la probabilidad de cada uno es 15 entre 100. Y como son independientes también se multiplican y queda aquí, por eso es elevado a 4, ¿no? ¿Y por qué el 10 sobre 6? Porque este número combinatorio. Porque de los 10 arqueros elijo a 6, que son los que van a acertar de todas las formas posibles, porque son casos en que se explotan a los 6 globos, pueden ser los 6 primeros o los 6 últimos, y entonces por eso es 10 sobre 6 multiplicando a la probabilidad de cada uno de esos casos, ¿no? Bueno, pues esta es la fórmula y un poco su explicación, ¿no? Entonces, esta Bernoulli, digamos, o sea, esta binomial, digamos que es combinación de varias Bernoulli. Bernoulli sería cada una de estas en que el arquero, uno de los arqueros, falla o acierta, ¿no? Acierta con probabilidad 85 entre 100 y falla con probabilidad 15 entre 100, ¿no? Bueno, pues entonces ese 10 sobre 6 es 10 factorial, que es 10 por 9 por 8 por 7 por 6 factorial, partido por 6 factorial, que se va con el 6 factorial de arriba, y por la diferencia, que es 4 factorial, por, bueno, 85 entre 100 simplificado entre 5 sería 17, entre 20, eso elevado a 6, y 15 entre 100 simplificado entre 5 sería 3 entre 20, todo ello elevado a 4, ¿no? Bueno, aquí se van cosas, 4 factorial es 24, que con el 8 queda un 3 abajo y con el 9 queda un 3 arriba. Total queda arriba 10 por 3, 30 por 7, 210. Sería 210 por 17 a la sexta, por 3 a la cuarta, que es 81, desarrollándolo. Partido por 20 a la sexta y por 20 a la cuarta, que juntándolo es 20 a la 10. Bueno, aquí ya con una calculadora o programa matemático lo podéis simplificar más. Bueno, podéis hallar su valor decimal, ¿no? Podría simplificar más, ¿no? Del 20 elevado a 10 con el 210 se va a simplificar, ¿no? Pero bueno, no compensa hacer más cuentas, lo dejo ya así indicado, y ya digo que se podría hallar su valor decimal y ver más o menos cuánto es, pues con una calculadora, ¿no? Bueno, pues este sería el problema 4 de probabilidad.